Hola amigos, chequen qué hermoso ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura y solo tenemos esta medida que es 10. Pero esta medida es la base de este rectángulo y también es el diámetro de este semicírculo de aquí. Por acá arriba tenemos otro semicírculo que se intersecciona con el semicírculo de acá abajo. Y también tenemos un círculo, fíjense que tiene el centro aquí. Y pues que pasa justo por los puntos en donde se cruzan los dos semicírculos. Ahora, lo que vamos a hacer primeramente es borrar el área sombreada y al final lo vamos a devolver. Vamos a trazar una línea desde este punto que es el punto tangencial entre el círculo y el diámetro de este semicírculo. Vamos a trazar una línea desde aquí hasta este punto donde se cruzan todas las figuras. Vamos a hacerlo. Trazamos la línea y nos queda de esta forma. Ahora vamos a trazar otra línea desde este mismo punto, pero hasta este punto donde se cruzan también todas las líneas. Vamos a hacerlo, trazamos una línea y nos queda de esta forma. Ahora vamos a trazar una línea uniendo estas dos líneas y va a ser una línea horizontal que va a ser el diámetro de nuestro círculo, ¿sí? Entonces trazamos la línea y esto de aquí es el diámetro del círculo. Y ponga mucha atención que como esto de aquí es el radio de este semicírculo y el diámetro es 10, el radio debe ser 5, ¿no? Entonces esta línea mide 5 y esta línea de acá por la misma razón también mide 5 y el ángulo que tenemos aquí, fíjense, es de 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando nosotros unimos dos líneas con el diámetro de un círculo, pues siempre se forman 90 grados entre estas dos líneas. Entonces por aquí tenemos 90 grados. Muy bien, ahora póngale mucha atención que vamos a encontrar la mitad del área sombreada. A esta mitad del área sombreada, que es este pedacito de aquí, lo vamos a llamar área 1, ¿sí? El área 1 va a ser la mitad del área sombreada. Y está determinada, ponga mucha atención, vamos a ponerlo por aquí. Área 1 está determinada ¿por qué? Fíjense, esto de aquí que estoy remarcando es un cuarto de círculo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí hay 90 grados. Entonces, un círculo completo tiene 360 grados. Si dividimos para 4, nos da 90 grados. Por lo tanto, esto de aquí es un cuarto de círculo. Entonces, el área 1 es un cuarto de círculo que lo vamos a simbolizar de esta forma. ¿Menos qué? Menos pues el área de este triángulo. Fíjense, si al área de este cuarto de círculo le quitamos el área del triángulo, pues nos queda esta área 1. Muy bien, entonces el área del triángulo. El área 1 entonces va a ser igual al área de un cuarto de círculo, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, menos el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Tenemos que el área 1 va a ser igual a pi. ¿Quién es el radio de este cuarto de círculo? Pues es 5. Nos queda 5 al cuadrado y todo esto sobre 4. Menos la base del triángulo. La base puede ser esta o puede ser esta. Igual las dos miden lo mismo, ¿no? Base por altura, es decir, 5 por 5 sobre 2. Muy bien, tenemos que el área 1 va a ser igual a 5 al cuadrado, que me da 25. 25 pi cuartos. Menos 5 por 5 que me da 25 medios. Fantástico. Pero recuerden que el área 1 simplemente era la mitad de todo el área sombreada, porque el área sombreada era toda esta parte. Entonces simplemente tenemos que multiplicar por 2 esto de aquí. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 2 veces el área 1. Es decir, el área sombreada es igual a 2, abrimos paréntesis y tenemos 25 pi cuartos menos 25 medios. 25 medios. Simplificamos. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Nos queda, señores y señoritas, que el área sombreada, damas y damos, es 25 pi medios. Luego simplificamos este 2 con este 2 y nos queda solo 25, menos 25. Todo esto de aquí, pues unidades cuadradas, porque estamos hablando de áreas. Fascinante. También vamos a dejar una aproximación. El área sombreada es aproximadamente 14,27 unidades cuadradas. Fascinante.
Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.